otras variables climáticas, ese va a generar, en definitiva, un cambio climático global. Ese cambio de otras variables, porque hay una acumulación de energía en la atmósfera, y eso puede generar mayor frecuencia de tormentas, de tornados, incluso muchos sostienen, algunos científicos, que ahí va a haber una mayor frecuencia de tsunamis y otro tipo de efectos climáticos adversos que tienen que ver con este cambio climático global. Uno de esos efectos es la subida en promedio de 2 grados centígrados que se espera para los próximos años. Es decir, justamente el Acuerdo de París sobre cambio climático lo que busca es que, por lo menos en los próximos años, no suba más de 2 grados. No suba más de 2 grados la temperatura. Ahora, vamos a ver entonces cuáles serían estos gases de efecto invernadero. Ustedes lo tienen ahí para consultar después. Los gases de efecto invernadero son los que están presentes en la atmósfera y dan lugar al fenómeno de efecto invernadero. Esto no es malo, como podemos ver en la próxima placa, porque es un fenómeno que ocurre en forma natural en la atmósfera. Es decir, el efecto invernadero gracias al efecto invernadero podemos vivir, si no la temperatura sería mucho menor. No obstante, su efecto beneficioso puede ser modificado por actividades humanas que aumentan, el problema es la concentración, la cantidad de gases de efecto invernadero, sobre todo dióxido de carbono. Y ese fuerte aumento observado, sobre todo desde el periodo de la Revolución Industrial y sobre todo en los últimos 2 siglos, pero más que nunca en los últimos 100 años, en la concentración de la mayoría de los gases de invernadero, estaría vinculado con el aumento registrado en la temperatura media global. Entonces, un fenómeno que es beneficioso, como el efecto invernadero, genera y provoca modificaciones en el clima, generando múltiples efectos en el equilibrio de los ecosistemas. Este se considera que es el gran problema. Ahora, ¿qué tiene que ver con la industria? Es lo que vamos a ver en las próximas placas. Sobre todo tiene muchas consecuencias, entre ellas algunas son causas, generan, pero a su vez también son consecuencias de esto. Por ejemplo, la deforestación. Al deforestarse los bosques, hay menos árboles, menos plantas que toman dióxido de carbono de la atmósfera. ¿Sí? Y entonces, fíjense que otra de las causas o consecuencias de este problema ambiental global, en este caso es una consecuencia, es la pérdida de biodiversidad. ¿Sí? ¿Qué significa la biodiversidad? Extinción de especies animales, de especies vegetales, sobre todo por el cambio de hábitat. Hay un cambio de hábitat, el ecosistema cambia, donde antes no llovía, ahora llueve mucho, donde antes llovía mucho, ahora no llueve, hay distintas modificaciones que eso va generando un problema muy serio en el cambio de hábitat. Y todo esto, fíjense, tiene que ver, acá vemos también la degradación del suelo, esto sí es una causa y una consecuencia, porque la degradación del suelo tiene que ver con las actividades del ser humano, y eso genera también problemas en los regímenes de lluvia, problemas de la desertificación que avanza, problemas de contaminación, de escasez de recursos hídricos, la contaminación atmosférica, el cambio climático, todos los problemas derivados también de lluvia ácida. Fíjense todos los problemas, y detrás de todo esto evidentemente está la industria. Cambia el ambiente urbano también, hay ciudades que se van a volver inhabitables en los próximos tiempos si no hay acciones y medidas urgentes y muy decisivas, medidas muy, muy fuertes. Entonces, fíjense, ciudades que van a ser inhabitables porque a lo mejor hay escasez de agua. Imagínense, la provisión de agua es una infraestructura crítica en el esquema teórico que hemos desarrollado, que hemos aplicado con el ingeniero Palma en otros trabajos y en otros seminarios. El problema de la provisión de agua, los cortes de energía, el smog en una ciudad, si hay además problemas, digamos, para la provisión de alimentos que sean adecuados. Es decir, fíjense toda la serie de problemas que van a existir, sobre todo en las megaciudades. Pónganse a pensar ustedes, chicos, lo que es, por ejemplo, las ciudades, el Gran San Pablo, son casi 25 o 30 millones de personas.
o la Ciudad de México, el Distrito Federal, con el conjunto de ciudades del conurbano. Alcanza todo ese conjunto cerca de 40 millones de personas. Imagínense lo que implicaría un corte de luz, problemas en la provisión de agua, problemas en distintos servicios básicos. Incluso, pónganse a pensar ustedes que a lo largo de la historia, justamente, muchas culturas y muchas civilizaciones han tenido un colapso cuando no han podido, digamos, tener justamente una provisión adecuada, y de pronto un pequeño elemento como puede ser el agua se transforma en un problemón cuando uno está una semana sin provisión de agua potable para tomar o sin agua para poder, digamos, la parte de higiene y todo lo que sería aumentan las infecciones también. Imagínense lo que es la vida en una gran ciudad con todos estos problemas. Frente a este problema se reunió en el 2015 lo que fue el Acuerdo de París. El Acuerdo de París es un acuerdo dentro de la Convención de Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático que establece medidas para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Y sobre todo, como dice la placa, el acuerdo tiene como objetivo último que la temperatura del planeta no suba más de 2 grados a finales de este siglo con respecto a lo que es el periodo de 1890. Ahí ustedes pueden buscar todo sobre no solamente sobre, ahí tienen algunos links que le he puesto, un link de un sitio español gubernamental muy bueno, donde hacen una síntesis de esta Convención Internacional sobre Cambio Climático, los problemas vinculados a la Oficina de Naciones Unidas, que es la que más ha trabajado la de cambio climático, una de las que más ha trabajado en este tema. Es decir, hay muchas cuestiones que son muy interesantes, que se pueden ir profundizando, los objetivos, los acuerdos. Ahora, lo que es interesante que podemos decir de cambio climático con respecto a París, es que por primera vez en el 2015, y la firma fue en abril de 2016, ahora se cumplen los 5 años, los primeros 5 años, es que por primera vez tiene una dimensión política internacional, el tema del Acuerdo de París. Por primera vez una dimensión política internacional. Casi todos los países del mundo firman este acuerdo y se comprometen. Ahora, este año va a haber una reunión en Glasgow, en el país de Gales, lo que sería en el Reino Unido, de Gran Bretaña, donde va a haber una reunión importante para toda una serie de temas que están derivados de esto y para ver si se han cumplido objetivos, no se han cumplido. Lo que es importante es que se acuerda, se toma conciencia por primera vez de la dimensión planetaria del problema y que es necesario, además, hacerlo de manera justa, de manera inclusiva, todo lo que serían los acuerdos, la implementación de todas estas cosas, los cambios tecnológicos, los cambios en las ciudades, todo lo que serían las transformaciones que son necesarias hacerlas, tiene que tener también una dimensión económica, una dimensión política, una dimensión social, y tiene muchas áreas. Por esto, muy vinculado al tema del Acuerdo de París, surge justamente los debates, lo que se llaman Objetivos de Desarrollo Sostenible, que ya vamos a hacer algún pequeño comentario, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible para acompañar del punto de vista social también algunos de estos cambios que son necesarios de realizar. Por ejemplo, reducción de la pobreza extrema, por ejemplo, dar seguridad alimentaria a la mayor parte de países y sobre todo a aquellos que tienen crisis alimentaria, todos los problemas derivados, digamos, que están relacionados con esto, con una dimensión social. Lo que es interesante, yo creo, para la ingeniería, es muy interesante desde el punto de vista de la ingeniería, me parece a mí, es que en todo este cambio, en todas estas transformaciones, está presente todas las ingenierías, digamos, porque hay que hacer nuevos procesos industriales, nuevas dimensiones tecnológicas, nuevas innovaciones, buscar nuevos materiales, trabajar en todos los ámbitos de la sociedad y todo el sistema tecnoproductivo para mejorarlo, para hacerlo más eficiente, para optimizar los procesos, para reducir la carga de emisiones de gases de efecto invernadero, para hacer una transformación industrial importante. Entonces, fíjense, todo esto va a atravesar decisivamente
la formación y la práctica de los ingenieros, fundamentalmente de los ingenieros industriales. Eso es lo que se está viendo a nivel internacional. No sé, Ricardo, si te parece hacer algún comentario al respecto, pero a mí me parece... Sí, sí, yo creo que en la semana pasada hablábamos sobre la necesidad de identificar valores, métricas, para hacer el benchmarking. Y justamente de estos objetivos de desarrollo sostenible surgen datos y hay estadísticas que se están coleccionando, que se están colectando, que son las que de algún modo nos van a permitir establecer esa comparación y ver cómo otros países llegan a determinados resultados estudiando sus prácticas e implementando o mejorando esas prácticas en nuestro país, si el benchmarking fuese a nivel país. Pero esto mismo se puede extender a una empresa. Claro. Claro. Podríamos, no sé, hacer el benchmarking de los laboratorios de la Facultad de Ingeniería de la UNCUYO respecto de las 34 universidades nacionales que restan. O compararnos con la UTN de Mendoza y la Universidad de Mendoza. Y ahí hay 17 indicadores, 17 métricas, claro, con las que podemos empezar a establecer esa comparación. Claro. Fíjense en la placa, chicos, yo no sé si la están viendo ahora, se ve bien, pero acá hay una síntesis elaborada por Naciones Unidas y por los organismos de coordinación, como en el caso latinoamericano la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, donde están todos estos documentos gratuitos, se pueden descargar, se puede consultar. Fíjense los objetivos, son 17 importantes, donde los más son, los podemos nombrar, el fin de la pobreza, extrema sobre todo lo que tiene que ver con alimentación y la reducción de hambre cero, lo que se considera llegar al objetivo del hambre cero, todo lo que tiene que ver con salud y bienestar general. Bienestar a lo mejor es tener que las casas tengan piso o que tengan baños. Fíjense, en los grandes países como la India, todavía el 60% de las casas no tienen digamos, sanitarios. Entonces, bueno, esto es un problema que se genera a nivel de cultura. Educación de calidad, todo lo que tendría que ver con la igualdad de género. Después el tema de, ahí en el 6 nomás ya empiezan los ingenieros a trabajar. Claro. Agua limpia y saneamiento, fíjense. Después, todo lo que es energía alternativas, asequibles, es decir, con acceso justo, con equidad en el acceso, no contaminante, todas las energías alternativas. Todo lo que es trabajo decente, crecimiento económico, todo lo relacionado con las nuevas infraestructuras, que hemos trabajado también con el ingeniero Palma en otros anteriores seminarios sobre las nuevas generaciones de infraestructura, la industria, la innovación tecnológica y científico-tecnológica, todo lo que es reducción de desigualdades, todo el tema de las ciudades y las nuevas ciudades y las comunidades que sean ciudades inteligentes. Claro, como estábamos hablando recién, ciudades que tengan provisión de agua y que se mantengan el tiempo, que no tengan problemas en las infraestructuras más básicas. Después todo lo que tiene que ver con producción, con consumo responsable, que eso abarca desde cómo se produce la materia, digamos, la adquisición de la materia prima o la producción de materias primas hasta lo que serían insumos industriales y todo lo que sería la producción de bienes, transformación de bienes y todo lo que es el consumo responsable, digamos, con poca emisión o nula emisión de gases de efecto invernadero, sobre todo dióxido de carbono. Todo lo que tiene que ver con la acción por el clima, el número 13, que nos convoca particularmente, todo lo que es el problema de los mares, vida submarina, la vida de los ecosistemas terrestres, por ejemplo, los bosques y todo lo que tendría que ver con los grandes sistemas, digamos, ecológicos que están en peligro, como el Mato Grosso y todo eso, en Brasil o en otros lugares. Todo lo que tiene que ver con instituciones, porque detrás de todo esto tiene que haber regímenes, acuerdos, políticas de concertación, instituciones que se ven obligadas a llevar esto adelante, y eso, sobre todo alianzas y coordinación
digamos, de esfuerzos para lograr los objetivos. Fíjense qué interesante que es esto, y que, digamos, cómo atraviesa, como decía muy bien el ingeniero Palma, en cierta forma, algunos más que otros, toda la formación y la práctica profesional de los ingenieros. ¿Eh? Vamos a ver un poquito antes, volvemos a donde estábamos. Ahí tienen una síntesis de lo que es el Acuerdo de París, que es un poco la gran reunión que hay en todo esto. El Acuerdo de París, de fines del 2015, donde se alcanza este acuerdo histórico que decíamos para combatir el cambio climático y todos los esfuerzos que hay a nivel internacional para esto. Ahora, en este contexto, ¿qué es la descarbonización? ¿Qué es la descarbonización? Fíjense, chicos, para mí y para mucha gente, digamos, que compartimos, con el ingeniero compartimos estas reflexiones, tiene que ver con la gran estrategia que hay a nivel internacional para frenar la excesiva emisión de gases de efecto invernadero, principalmente la de dióxido de carbono de todas las fuentes energéticas, del transporte, de la vida de las ciudades, de la agricultura, de la industria, etc. Fíjense que es no solamente la reducción, sino la eliminación. ¿Por qué? Lo que se está tratando es, por una parte es verdad, se trata de reducir y, digamos, volver a lo que sería un efecto neutral, de no emitir. Pero no, como hay tanto acumulado ya en la atmósfera, hay tanto acumulado que se necesita de alguna forma implementar acciones positivas para recapturar el dióxido de carbono acumulado en la atmósfera. Eso es un poco lo que se busca. Por eso el cuadro de abajo dice, en la práctica se busca emisión cero de gases, no solamente disminuir, sino emisión cero de gases de efecto invernadero, lo que implica la neutralidad, y posteriormente una recaptura del dióxido de carbono acumulado en la atmósfera. Si una forma de recapturar, a lo mejor es haciendo bosques o haciendo, digamos, puede haber distintas tecnologías también para recapturar el dióxido de carbono. Pero la descarbonización sería esta estrategia general. Emisiones cero, por un lado para dejar de emitir y por otro lado recapturar dióxido de carbono acumulado en la atmósfera. Ese sería el gran tema de la descarbonización. Y esto implica cambios pero totales, integrales, en todo lo que es la tecnología, la industria, y va a marcar la competitividad de las empresas. Por eso tenemos que ver qué se está haciendo en otras partes del mundo, a nivel empresa, a nivel países, a nivel regiones, para ver qué podemos hacer nosotros. Fíjense, les voy a dejar ahí un link en la placa, donde hay un link sobre, hasta una precisión de los términos. Por ejemplo, qué es carbón neutral, qué es carbón negativo, qué es cero neto. Bueno, hay toda una serie de precisiones conceptuales que es importante si ustedes quieren aclarar o profundizar alguno de estos temas. Ahora, vamos entonces a la descarbonización industrial. Fíjense, acá tienen un cuadro para ver que dice que la industria es responsable de 1/3 de las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Qué significa esto? Que las actividades industriales, sobre todo fábricas, industrias, construcción y transporte, son las responsables del 1/3 de emisiones globales de gases de efecto invernadero. Cuando se incluyen las emisiones asociadas con la electricidad y fuentes de energía utilizadas por la industria, más que cualquier otro sector de la economía. Fíjense en el cuadro, donde tienen el top de las 3 industrias que estábamos hablando recién, digamos, y tienen también... léelas, Gustavo, eso sí se ve muy chiquito en el gráfico. Las 3 industrias, no, léela, te creemos. Sí, no, por supuesto. Todo lo que es acero y, digamos, todo lo que es industria siderúrgica, todo lo que es las industrias químicas y plástico, y todo lo que es cemento. Serían las 3 grandes, digamos, industrias principales que podríamos llamar de industria pesada, sobre todo la siderurgia del cemento, pero también los complejos de industrias químicas también son industria pesada,
que eso estaría ahí, digamos, en la mayor parte de emisiones está ahí. Ujú. Y a nivel de sectores, fíjense arriba, en la industria, cuando dice el cuadro más grande, la industria responsable de un tercio de estos gases, está hablando también de otros sectores. Por ejemplo, lo que es construcción. Construcción es muy importante por distintas, digamos, ya por el hecho de hacer un agujero en la tierra genera efecto, y además por todo el movimiento y todo lo que se implica vinculado a la construcción, desde cemento y todas las cuestiones, pero también el problema de los edificios que ya están construidos, que se tienen que modernizar, que hay problemas, digamos, en la poca optimización y la poca eficiencia en el uso de la energía. Bueno, hay toda una serie de cuestiones vinculadas a la construcción. Y acá van a ser, ya están implementándose, pero van a haber más acuerdo y más exigencia sobre todo lo que son eh, los códigos de De construcción. construcción, claro. Se Eh, calcula que en Europa hay cerca de 500.000 edificios y casas antiguas que necesitan ser remodeladas. Si hay remodelación en este sentido, fíjense todo, además del punto de vista positivo, todo lo que implica desde el punto de vista de cómo se mueve la economía. Se va a mover, va a haber trabajo en ese tema, va a haber nuevas tecnologías, nuevos materiales, nuevos aislantes, nuevas paredes, nuevo tipo de, digamos, de cobertura, nuevo tipo y además de todo el trabajo, digamos, que tiene que estar relacionado con eso. Va a haber, digamos, eso va a generar mucho movimiento económico de varios sectores que están asociados a la construcción. Acá, Gustavo, me Sí, gustaría comentar algunas cosas que se hacen en la facultad. sí. Eh, eh, a ver, ¿ustedes qué consideran que es eh, que deja más huella de carbono? ¿Una casa de un departamento de edificios de varios pisos, supongamos que son eh, 8 departamentos de 60 metros cuadrados cada uno, o los mismos departamentos puestos como casitas en propiedad horizontal? A La ver, segunda opción. la segunda opción vos pensás que es deja menos impacto en la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Por qué? No, no, que deja más, me parece. Que deja más. ¿Por qué? Ajá. Y me parece porque como que por ejemplo, cada casa tendría por alguna chimenea o algo, por ejemplo, donde pueda llegar a utilizar alguna estufa o algo capaz. Ujú. En Y en cambio el que un departamento no. departamento podría ser, pero capaz, no sé, ahora que lo pienso, o sea, también pueden tener la misma posibilidad. Fíjense, para hacer el departamento, las casas usan como piso la tierra. Así que ahí tienen una cantidad relativamente baja de cemento. Tienen a lo mejor unos cimientos grandes, pero los cimientos más de la mitad es roca. Le ponen esa piedra bocha. En el departamento, en la propiedad horizontal, la cantidad de cemento es mayor, porque el techo de una casa tiene que ser mucho más grueso que el techo, perdón, el techo de un departamento es mucho más grueso que el techo de una casa, porque se transforma en el piso de la que está arriba y tiene que tener una rigidez estructural y tiene hierro y cemento. Pero acá en el laboratorio de medio ambiente, la profesora Irma Mercante se hizo esta pregunta. Eh, ¿Qué pasa con un departamento cuando cumple el ciclo de vida y ya comenzaron la humedad que hay en las paredes, las filtraciones que pueden haber habido, se van comiendo, van oxidando el hierro? Llega un momento en que el departamento no es apto para habitarlo, hay que demolerlo. ¿Mm? Cosa que ocurre mucho menos en la casa, especialmente si la casa tiene, por ejemplo, techo de madera y tejas, que es mucho más liviano. Puede haberse comido el 70% de la columna de hierro
por la humedad que se ha filtrado por defectos en la formulación del hormigón, y la casa va a seguir en pie. Esto lo han enunciado como el principio de emisión a lo largo de la vida, del ciclo de vida del producto. Yo tengo emisiones para fabricar los materiales durante la vida del artefacto que construyo, y ahora te exigen también que calcules las emisiones necesarias para desactivar ese producto. En el caso del hormigón armado, cuando vos demolés, el residuo que te queda no emite gases de efectos invernaderos, pero tiene un poder de calefacción, de captura de calor por radiación muy alto. ¿Y a dónde va a parar el escombro? A ver, Elías. Algún basurero. Al vertedero. Ni siquiera vertedero, va a los circuitos ilegales. Claro. ¿Ustedes saben También, sí. dónde era el vertedero extraoficial de Mendoza hasta 1930? Uno de los más grandes que ha visto Mendoza. No. Justamente en el terreno de la Universidad Nacional de Cuyo. Hubo que tapar ese vertedero con tierra y regarlo para que esté el pasto que tenemos ahora, una capa verde. El landfill. Fue una cantidad bastante importante entonces de Sí, tierra. sí, desde la época de San Martín hasta 1930, ahí había basura. Era un lugar insalubre. No se podía ir a buscar agua al Chayao. Querían traer agua para la ciudad y tenían miedo de que se contamine por el lugar por donde tenía que pasar. En esa época el agua se traía por acequias, no por caños, ¿no? Sí, sí. Recién hasta el 35, cuando fue la gran epidemia de fiebre tifoidea, se cambió el método de distribución de agua, que ya no fue más por hijuelas y acequias, sino que se empezó a entubar. De modo que si hiciésemos, por ejemplo, un benchmarking entre Sofía y Elías, podríamos comparar el tipo de casa en la que viven. Elías, ¿con qué cocinan en tu casa? La cocina a gas común, digamos. A gas común. Sí. ¿Y qué tipo de cacerolas usan? Cacerola, acero inoxidable. Acero inoxidable. Sí, sí. ¿Chiquitas o grandes? Tenemos una de cada una, digamos, una mediana, una una chica y una grande. Para hacer el mate, ¿tenés pava o hervidor? Pava. Pava, bueno. Vieron que las cocinas hay algunas que traen una hornilla, una hornalla más chiquita. Sí, esa es la que usamos siempre para la pava. Bueno, hay cocinas que no lo traen. Y esto implica que cuando vos calentás agua, aún en una pava, si lo pones en el quemador de más diámetro, se escapa calor por el costado. Sí, sí. Sí, tenés que bajarlo, de hecho, porque... Claro. Imaginemos que Sofía no usa gas. Ella a lo mejor vive en una casa que se ha hecho hace poco. La empresa de gas no la autoriza a instalar gas porque de hecho no lo están haciendo. No te dan permiso para utilizar gas porque no hay. La red de distribución de gas natural está saturada, entonces no le dan permiso. ¿Con qué podría cocinar Sofía Landi? Electricidad. A ver, preguntémosle a Sofía, a ver. Sí, ¿qué con piensa? electricidad. Con electricidad. Horno eléctrico, pava eléctrica. Claro, el anafé cerámico. Europa, por ejemplo, ha eliminado todas las cocinas de gas. No hay gas en las casas. Y es mucho más eficiente cocinar con gas porque vos gastás la cantidad de energía que necesitas exactamente. Y el sumum, el máximo de la reducción de emisiones está hecho en torno a la cocina de inducción.
No sé si han escuchado eso. ¿Sofía? No, profe. Aquí hay una señora italiana, no me puedo acordar el nombre, que es la representante de Royal Gala, que vende las cacerolas de inducción magnética y una cocina que es muy pequeña, que tiene una bobina que genera un campo magnético alterno. ¿Se acuerdan la energía que se perdía por histéresis Sí. en el Son transformador? estas cocinas que son como tipo direcito, esas que no tienen. Sí, ¿Cómo vos podés tocarla a la cocina y no te quema porque Claro, no hace sí, el sí, sí. calor allí. Está una bobina. Y Ah, vos bien, bien. ponés una cacerola y le entrega el 100% de la energía adentro de la cacerola. ¿Querés hacer el segundo plato, el acompañamiento? Ponés arriba de la primer cacerola, le sacás la tapa y acoplás una segunda y se acoplan magnéticamente. Y realmente, no sé, en 20 minutos cocinás un pollo hasta el hueso. Cosa que con el anafé eléctrico o el gas no podrías hacerlo. Esta idea de que a veces vos podés comprar o invertir en una infraestructura que inicialmente es muy barata, pero que después, cuando analizás todo el ciclo de vida, tiene muchas más emisiones, sobre todo como cosas como el cemento, que después de que lo tenés que demoler y todo, te queda un pasivo ambiental importante, son factores a tener en cuenta, ¿no? Entonces ahí podríamos hacer distintos tipos de benchmarking entre Sofía y Elías. Decir, bueno, ¿qué tipo de sistema usan para cocinar? Podríamos compararlo a lo mejor también con algunas personas de La Payunia. ¿Cómo se cocina en algunos lugares de Malargüe? A ver. Con leña nomás. Con carbón. Mm. De algún modo, uno podría decir, uy, ¿esto emite o no emite gases de efecto invernadero el cocinar con leña del lugar? Sí, se emite gases de Sí, efecto invernadero. pero de nuevo, Pero es a lo mínimo. largo de la vida Claro, sí, sí, del sí. producto, acuérdense, ¿se acuerdan del rendimiento en termodinámica? Sí. Las plantas también son una máquina térmica que para crecer toman CO2 de la atmósfera y por cada kilo de leña que nos dan, cada kilo de CO2, han sacado de la atmósfera 7. 6 los han guardado abajo de la tierra y 1 es el que nos dan como lignito. Así que todo lo que es quemar biomasa, por ejemplo, o hacer biogás con materia en descomposición, también sirve para hacer el benchmarking. Y este tipo de benchmarking se llama benchmarking comparativo. Pero existen otros tipos de benchmarking, en donde se puede analizar, por ejemplo, la complejidad o el proceso, la forma en la que se maneja el problema. Imaginemos, por ejemplo, a Matías. Matías, ¿cómo está alumbrada tu casa? El tipo de foco es LED. LED. ¿Qué empresa te provee la energía? No me sé el nombre de la empresa, pero es la de Luján. Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz, EDEMSA, EDESTE, hay distintas empresas. No, tampoco me acuerdo la de Luján. ¿Hace alguna acción la empresa para ayudarte a mejorar tu consumo?
No, ninguna acción. No, o sea, son las Fíjense, en esto que hablábamos en el objetivo 14, creo que era, sí, 14, que habla de las ciudades inteligentes. En Europa, las casas tienen lo que se llama un smart meter. Es un aparato como el medidor de luz nuestro que le llega un cable a la acometida de energía más una señal que es como si fuese una banda portante, como si fuese un Wi-Fi. No se usa para internet, pero se le pueden enviar datos al medidor para cambiar, como no es un medidor electromecánico, sino que es una mini computadora, te cambian el precio del kilowatt hora por hora. Si el sistema interconectado está muy cargado, te ponen un precio más alto para que bajes tu consumo. De ese medidor salen cables específicos para los distintos tomas corrientes, un cable para la heladera, uno para el lavarropas. Vos comprás, por ejemplo, una computadora y la computadora en su cable de conexión a la red eléctrica, cuando la enchufás en un toma, se presenta, lo saluda al medidor y le dice, hola, soy la computadora, de modo que cada electrodoméstico, las cafeteras, los microondas, cada cosa que vos conectás, le habla y el medidor te lleva una estadística sobre cuánto gastás en cada electrodoméstico y qué cantidad de plata estás gastando. Además de eso, el medidor tiene una conexión para la entrada de gas y otra con la que te miden los kilobytes consumidos del servicio de internet o cosas tan locas como el histórico de consumo de la heladera. Si la empresa detecta que el termostato de tu heladera está trabajando mal, sola llama al servicio técnico de la heladera para que vayan a repararla antes de que vos te encuentres con la factura a final de mes que tuviste que pagar 5.000 pesos de luz porque la heladera anduvo todo el mes sin parar. Miden todo. Si nosotros hiciésemos un tipo de benchmarking que se llama benchmarking operativo, en lugar de comparar los resultados finales que tenemos, se compara la complejidad, la madurez y la seriedad con la que se llevan adelante esos procesos. Así que, como decíamos la clase pasada, un benchmarking se puede hacer en una hoja de Excel. Hay como 3 o 4 formas de hacerlo. Estas dos son las más importantes, las comparativas y las operativas, que son las dos que hemos mencionado. Gustavo, devuelvo la palabra. Está mudo el micrófono, Gustavo. Tal vez haya salido un segundito. Profe, ¿a mí me están hablando? Gustavo saqué el micrófono, saqué el micrófono un segundo. Justo me Y fui después un me olvidé segundo, prenderlo. por eso. Bueno, chicos, entonces creo que con los ejemplos del ingeniero nos queda clarísimo que los problemas que tenemos y cómo afectan, por así decir, a la vida cotidiana. Fíjense en esta placa que habla específicamente de la descarbonización industrial, justamente ilustramos esas 3 megaindustrias, que las industrias pesadas que son responsables de las emisiones. Entonces esto es muy interesante porque los productos que en cierta forma vienen de estas industrias están en la vida cotidiana, como decía muy bien el ingeniero.
y no podemos dejar de utilizarlo. Ese es también el tema. Tenemos que lograr una transformación tecnológica, industrial, de tener objetivos de emisión cero, pero tenemos que seguir produciendo elementos básicos que nos permiten ese día a día y la vida cotidiana. Tenemos que ir cambiando de a poco, plantear objetivos, pero el tema es que también urgen los tiempos para seguir emitiendo con tanto volumen a la atmósfera los gases nocivos. Entonces, fíjense todo lo que aparece acá, además para el tema de la ingeniería, porque además es todo el tema de la innovación, todas las tecnologías nuevas y todo lo que se llaman, todo lo que va a estar relacionado con economías bajas en carbono, todo lo que va a ser economía del hidrógeno, que es acá aparece también la necesidad del tema de reemplazar, digamos, todo lo que es la economía del hidrógeno, que evidentemente el hidrógeno, por los que ustedes lo deben saber mejor que yo, por las operaciones vinculadas a la electrólisis, se puede conseguir hidrógeno y se puede obtener hidrógeno, y eso se considera que puede ser un elemento fundamental. Hay obras muy importantes, ustedes pongan economía de hidrógeno, y parece que va a ser la nueva fuente de energía para la próxima periodo histórico importante en la historia de las civilizaciones. Es decir, pero todo eso necesita tecnología. Ahora están con el ITER, que es con fisión nuclear, y creo que usa hidrógeno, eso, ¿no es cierto? Claro, exacto. Por eso les digo que está en todo, pero a su vez todo lo que deriva de las industrias que hay que descarbonizar en un sentido integral, en todos los procesos, es justamente el problema es que están vinculadas a todos los objetos y elementos que tenemos en la vida cotidiana. Entonces no es tan fácil modificar estas cosas. Entonces, hagamos una síntesis de un poco de lo que hemos visto hasta ahora, pero lo que me gustaría que quede claro es que hay una situación sistémica en el sistema mundial de clima que tiene que ver con las actividades del ser humano. Las emisiones por los procesos industriales, por todas las actividades del ser humano, las emisiones aumentan. Y entonces va a aparecer la herramienta o la estrategia de la descarbonización, que va a pasar a ser un término clave completamente. ¿Por qué? Porque va a ser la gran estrategia para eliminar, como decíamos, gradualmente, disminuir, pero fundamentalmente a nivel cero, las emisiones del principal gas de efecto invernadero, que es el dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono, bueno, está en muchas actividades, ¿no? Vamos al cuadro, les quería mostrar fíjense el cuadro que tenemos, que es muy interesante, lo tomé lo que sería el repaso que hace un organismo internacional de energía y edita como manual, digamos, de todos los años de World Energy, que el Outlook, que es un poco el repaso, y muestra muy claramente lo que sería lo que se puede medir de las energías, de las industrias que son intensivas en energía y las otras. Pero en definitiva lo que hay que ver acá, las que son más moradas, ese color violeta, digamos, tiene que ver con las industrias más contaminantes. Pero fíjense una cosa, hay un periodo de tiempo, en el eje de las abscisas se mide, digamos, la evolución temporal, y en el eje de las ordenadas se dice MTOE, que sería el equivalente a millones de toneladas equivalentes de emisión de anhídrido carbónico. Entonces, acá lo que queda claro es que mientras más temperatura necesitas para los procesos industriales, los procesos tecnológicos y todos los procesos, digamos, de actividad económico-industrial en general, tenés más emisiones. Pero incluso las empresas chicas generan, las que están en verde, generan emisiones. Las empresas chicas en el sentido, o las que generan las que son poco intensivas en el uso de energía. También generan. Entonces tiene que haber una transformación de todo el sistema productivo. Y no solamente productivo, sino de consumo y de usos de bienes. Uno de los problemas más serios es el tema del auto. Entonces acá no es casualidad que en este contexto se esté dándole tanta importancia a los autos eléctricos. Pero además es interesante porque todos los motores a combustión sobre todo son máquinas de calor,
que generan, digamos, pero incluso industrias que son, digamos, a lo mejor no industria pesada, pero la industria de papel, por ejemplo, también generan y emiten gases nocivos. ¿Eh? Entonces hay una relación directa entre producción, calor y, digamos, lo que sería emisiones de gases de efecto invernadero. Profe, tengo una pregunta. A ver si. Que, y todas estas emisiones con los tratados y esas cosas que hay hoy en día no se controlan. O sea, como veo el aumento que se nota ahí. Se No, bueno, es controlan, que, claro, el o problema sea, es eso, que vos lográs un acuerdo internacional, los países se comprometen. Nosotros, por ejemplo, Argentina somos signatarios, hemos firmado el acuerdo. Ahora, en la práctica, después en el día a día, ¿se está haciendo algo? Eso es lo que uno debería fíjate, preguntarse. una de las cosas Claro. con las que te controlan, Sofía, es con el financiamiento. Vos, por ejemplo, querés hacer, no sé, el túnel Cristo Redentor y ponés plata de la provincia o de la nación y también salís a pedir al Banco Interamericano de Desarrollo, que en algunos casos no es que te presta, sino que te subsidia, porque ese banco está para desarrollo de la infraestructura cuando hay al menos 2 países que la piden. Mirá qué buen negocio se podría hacer. Pero si vos, por ejemplo, no tenés implementado nada a nivel de gobierno para cumplir con al menos 5 de los objetivos de desarrollo sostenible, estás fuera de combate. Ni siquiera podés pensar en presentar un papel. Mendoza está haciendo algo de eso. Ustedes han visto el Parque Industrial y de Servicios de Palmira, el PASIP, del que hemos hablado. Ahí hay un par de exalumnos que han puesto la primer planta generadora de energía solar. Y la han conectado a la red eléctrica y genera más energía que, por ejemplo, lo que tiene la facultad en la Lujanita. Es un emprendimiento chiquito, es poca la cantidad de energía, pero materia prima, cero. En Mendoza salen todos los días el sol. Eólico no podemos poner porque estamos en una región que no tiene vientos, Mendoza. Toda la Más en el sur sería eólico. No, pero podrías irte arriba a la cordillera. Ah, claro. ¿Por qué se pone en el sur? Y esto es lo que explican en mecánica de los fluidos. Conforme vos bajás la temperatura del gas, del aire, la densidad aumenta. Y del aire denso es más fácil sacar energía. Si vos tenés, no sé, un viento sonda a 50 kilómetros por hora, y ese mismo viento sonda lo tenés en Bahía Blanca, que corre a 10 grados, le vas a sacar mucho más energía con las mismas palas, con el mismo generador. Y no piensen solo en que reducción de gases de efecto invernadero es CO2. Laura Meneses, ¿vos te acordás en la norma ISO 57000 cuánto es el equivalente de captura de calor del metano respecto del CO2? No, profe, no me acuerdo. Bueno, yo creo que es 9 veces superior. O sea, vos tiraste 1 metro cúbico de CO2 a la atmósfera y eso te va a capturar cierta cantidad de calor. El metano es mucho más eficiente para capturar calor. Nosotros tenemos acá generación de metano en Mendoza y sí, en todos los lugares donde se pudre algo, aparece metano. En los rellenos, estos que hablábamos, los basurales, hay lugares en Brasil donde los tapan con polietilenos, capturan el gas y lo pasan de metano a CO2. Ya con eso se han ganado 8 puntos en las emisiones. Hay un compañero de ustedes, el Alejandro Martínez, que está trabajando en el primer productor
argentino que hay, la empresa productora de, muchas gracias, de cerdos. ¿Y cuál es el principal problema de emisiones con el cerdo? El metano. Ustedes no saben lo que es la materia fecal de establecimientos que tienen dimensiones astronómicas. Sin embargo, vos podés hacer biodigestores y capturar eso para que se haga una descomposición anaeróbica, generás el metano y cuando se agotan los productos que son capaces de fermentar, lo abrís y lo que te queda es un fertilizante que se ha fabricado gratuitamente. Así que te ahorraste CO2 por quemar metano. Ellos queman metano y lo ponen en una turbina de gas para generar electricidad y vender al sistema interconectado. Y por otro lado, ahorran porque los fertilizantes naturales, que en la provincia, en la Pampa húmeda, se consumen, pero una tonelada, ustedes imagínense, casi el peso de lo que se saca de soja es lo que hay que reponer de fertilizante cada año. Y el fertilizante, la fabricación de la molécula de amoníaco requiere una cantidad muy alta de energía que en general viene de fuentes que son del tipo no convencionales. Son máquinas que han generado la electricidad a partir de energías como el carbón, el gas, el fuel. Lo que a mí me gustaría aclarar es que en esta gran estrategia de descarbonización me gustaría insistir en que no significa que haya que abandonar las industrias, al contrario, ni es una actividad no industrial, sino que me gustaría insistir en eso porque justamente al estar orientado este mini seminario a ingenieros industriales, tenemos que ver justamente la importancia de la profesión, no que estamos en contra de la industria. Porque todo lo que se está produciendo se necesita. Y si no tenés esos bienes, no tenés esos artefactos y esas cosas, no podés vivir cotidianamente. Todo lo que depende de las grandes industrias, vos, en definitiva, está en todo. En las casas, en los autos, tenés que seguir viviendo y tenés que seguir desarrollando tus actividades. El gran tema es cómo lograr esa transformación. Entonces, generalmente se piensa, y vean un poquito esta placa, que justamente se ve que el periodo ahora actual, 2021, que va a ser la gran reunión de Gales hasta el 2070, los próximos 50 años, el gran desafío va a ser justamente alcanzar esa neutralidad total y además empezar con tecnologías e iniciativas que permitan la recaptura de óxido de carbono, pero también, como decía muy bien el ingeniero Palma, trabajar en otros problemas de otros gases de efecto invernadero, como puede ser el metano. El problema es que con el calentamiento global también están saliendo de los fondos del océano, es uno de los elementos que se están mencionando, grandes burbujas de metano en distintas partes de los océanos, y eso es nuevo metano a la atmósfera. Pero entonces, desde el punto de vista industrial, lo que se dice para este periodo próximo de 50 años es que hay que centrar las iniciativas en un conjunto muy limitado de mejoras en productos y en procesos de industrias clave, que son las que mencionamos recién. Y esto es porque ahí está concentrada la mayor cantidad de emisiones. Y ahí con esto se pueden conseguir buenos resultados. Si las industrias clave que mencionamos recién. Y en segundo lugar, se piensa que muchas de estas soluciones técnicas para estos sectores, electrificación, hidrógeno, eficiencia de materiales, nuevos materiales, también posteriormente se pueden transportar y aplicar, hacer una transferencia a otras industrias, y entonces ahí sí se puede acelerar aún más las estrategias de descarbonización. Entonces, como le decía recién, tiene que ver con el tema de los autos, pero también con las baterías, y las eficiencias de los materiales en las casas, en la aislación de las casas, lograr eficiencia energética. Pero además estas baterías de auto es muy interesante porque después se pueden producir y, digamos, se pueden recargar con los paneles solares que nosotros tenemos en la casa. Y los paneles solares lo podemos
la energía que nosotros producimos en nuestra casa, podemos incluirla al sistema de distribución eléctrico. Entonces, digamos, lo que se va a ver en los próximos años, y en eso va a haber mucho trabajo de desarrollo tecnológico y científico-tecnológico, en estas estrategias que tengan que ver con la vida de todos los días. Es decir, paneles solares en la casa, generar energía en los autos, las baterías, que es uno de los grandes temas que decíamos el otro día, digamos, el storage o las baterías, digamos. Entonces, fíjense que esto tiene que ver justamente con lo que estamos mencionando, tiene que ver con las estrategias de descarbonización. Hay un sitio que es muy interesante, que lo tienen ahí pegado, lo van a ver en la placa. Está muy chiquito, pero ustedes van a tener después el PowerPoint para verlo y lo pueden ampliar el link y verlo bien y vincularse con que justamente es un lugar que trabajan en estrategias de descarbonización industrial. Y ellos consideran justamente que hay dos grandes rubros para trabajar. Por un lado, lo que es lograr la electrificación a partir de fuentes renovables. Pongámonos a pensar nosotros, no sé, Ricardo, si los datos son correctos, pero en Argentina el uso final de energía, digamos, la electricidad como uso final de energía debe representar, no sé si sobrepasa el 15, el 16%. Sí. El resto es petróleo, gas, carbón. Sí. Y la idea sería subir justamente, electrificar más la sociedad para justamente subir a un 50% de electricidad, pero justamente electricidad sana, es decir, electricidad de todo lo que, digamos, sea de origen bio, no la que viene de la que se genera a partir de carbono, digamos, o que tiene emisiones de carbono, quiero decir. Entonces, fíjense, las empresas globales, señala este sitio, están revisando sus estrategias de sostenibilidad para alejarse del consumo de combustibles fósiles y buscar soluciones para electrificar los procesos. Uno de los grandes temas es la electrificación de la sociedad, la nueva electrificación. Y a la larga les conviene a las empresas. ¿Cómo? A la larga van a terminar ahorrando las empresas. Sí, por supuesto, claro. Aparte no, claro. Como dice Sofía, yo puse este ejemplo recién de la cocina a gas con la cosita de inducción. La electricidad tiene la particularidad de que vos podés ponerla sin pérdidas allí en el lugar donde vos necesitas generar calor o campo magnético o la forma de energía que se te ocurre. Claro. La otra... ya sé de las que habla. Son esas que... Perdón. No, que ya sé cuáles son las hornallas que hablaba el profe. Las cocinas de inducción. Sí. O sea, en Estados Unidos ya casi todo el mundo usa esa, o como usted decía, en Europa. Claro. Y por otro lado, la segunda gran estrategia que se está viendo, hay una tercera que ya la vamos a mencionar, la segunda gran estrategia es la de sustitución de combustibles por biocombustibles. Es decir, esa conversión, digamos, para producción, digamos, de nuevos tipos de combustibles como fuentes de energía. Ahora, acá hay un comentario que generalmente se hace en la gente especializada, que hay que tener cuidado porque, por ejemplo, la generación de biocombustibles, por ejemplo, como hizo Brasil, que se pasó al otro lado y empezó a deforestar y empezar a generar, digamos, problemas serios, digamos, porque se jugó demasiado a la producción de biocombustible. Creo que era con caña de azúcar, ¿no es cierto, Ricardo? Sí. Claro. El otro problema que tuvo Brasil fue que cuando las biorefinerías subvencionadas por la empresa nacional de petróleo empezaron a hacer alcohol que estaba a menor precio que el alcohol que producían los de la industria de la alimentación, se falseaba información, se tomaba eso y no se le echaba la alconafta, sino que iba a parar a la caipirinha, por ejemplo. Y claro, no es lo mismo hacer alcohol para echarle al tanque de nafta que para tomarlos nosotros, ¿no? Ustedes saben, acá hay alguno que haya estado o sepa del proceso de cómo se hacen las grapas, los destilados de vino.
Sí, profe, yo. ¿Con quién has estado trabajando? ¿Con qué? No, teníamos Conoces el un... proceso. Ajá, Sí, sí, en su momento hicimos un lote de destilación. ujú. ¿Cómo es la técnica para destilar? Se coloca nosotros lo hicimos en base a Con, vino. con sombrero. Se coloca en alambique y Ujú, se lo calienta hasta que empiezan a hervir los vapores del alcohol y sale metanol primero y después sale el alcohol etílico. claro. Fíjense, la regla que pone el ANMAT y el Código Alimentario dice que vos el primer tercio de la destilación y el último lo tenés que tirar, porque en el primer tercio arrastrás los que se llaman alcoholes fusé, son otros alcoholes, como Sí, los el alcoholes livianos. metanol. Claro, el metanol, que ese si lo tomás te deja ciego, ¿no? Entonces, ese hay que dejar que se vaya. Vos imagínate, tenés 100 litros de vino. Solo por destilarlo, si recuperás la cantidad, un vino, ponele de 10 grados, vas a sacar el 10% solo es alcohol, así que vas a sacar de 100 litros, 10. Y 3 lo tenés que tirar al principio. Y sobre la parte final ocurre otro fenómeno. Como ya se empieza a calentar mucho el fondo del alambique, hay moléculas de los alcoholes largos, sobre todo los, los que producen las glicerinas o algunos de esos alcoholes de la fermentación maloláctica, que son los que le dan buen aroma y sabor al vino, que se cortan, se craquea esa molécula. Y al craquearse, te vuelven a generar esos alcoholes que no son tolerables por el ser humano. Así que te perdés el primer tercio y el último tercio casi. O sea, de 100 litros, terminás sacando, de 100 litros de vino, si seguís el código alimentario a rajatabla, no tenés mecanismos de control de temperatura a lo largo de toda la columna del alambique, o usás otros métodos como destilación al vacío, cosas así, de 100 litros sacás solo 3. Hay unos chicos, eh, un ingeniero alemán, ingeniero industrial también, Hesper, nombre alemán, que tienen una grapa de Malbec, a ver, me sale Añaupa, pero no es el nombre ese. Están por Luján. Añapa. ¿La han escuchado esa empresa? A ver, ahí se las escribo en el chat. Por ejemplo, una botellita de cuarto litro de las que hacen ellos cuesta 2.500 pesos. Y es una empresa que tiene, creo que 10 personas. Y factura lo mismo que la bodega Peñaflor, la de Coquimbito. ¿Se puede hacer un benchmarking entre estas empresas? Sí, totalmente. Y hay un montón de dimensiones para comparar. En principio, decir que son iguales porque tienen la misma facturación no sería justo, porque son mucho más productivas. La productividad que tienen por el precio del producto que venden es totalmente distinto. Esto es lo que Gustavo decía, que se pueden hacer benchmarking empresariales entre empresas que no son ni siquiera del mismo rubro. Bueno, entonces lo que tenemos ahora, y como tercera estrategia, es lo que ya había mencionado algo Ricardo, que es lo que se llama compensación de carbono, por la cual, no sé si alguien ha escuchado hablar de esto, pero
Por ejemplo, habría que ver, por ejemplo, Coca-Cola tiene cerca de Achiras, en Córdoba, tiene todo un campo donde hay producción de energía eólica y de alguna forma está en estrategias de compensación. Lo que pasa es que esto todavía se está discutiendo y se está buscando algún acuerdo a nivel internacional para ver cómo se puede terminar de manejar este tema, pero hay muchas cuestiones acá. Entonces, la idea central es que tanto empresas como personas individuales pueden, digamos, por así decir, anular el impacto de algunas emisiones invirtiendo en proyectos que reduzcan o almacenen carbono, como preservación de bosques, plantación de árboles o generación de energía alternativa. Y entonces se otorgan créditos de carbono, también es otra alternativa, para proyectos que van a reducir los combustibles fósiles en otras formas. Entonces, hay algunos que ya tienen una modalidad establecida, como lo que se llama las emisiones certificadas, los derechos de emisión de la Unión Europea y las unidades de reducción de emisiones, creo que es las de Estados Unidos, son los 3 más que están más establecidos ya. Esto viene ya desde el protocolo de Kioto, que fue una de las reuniones más importantes a nivel global del tema de medio ambiente, que, digamos, se empezó a discutir en el año 97, hace ya muchos años, y que duró más o menos hasta el 2012, la implementación de los protocolos de Kioto, pero se amplió después justamente todo este tema, discusión hasta el año 2020. Lo que pasa, bueno, el año pasado fue todo el gran tema de la pandemia que anuló algunas cuestiones. Seguramente en Glasgow y en las nuevas discusiones de Naciones Unidas y de todos los países signatarios del Acuerdo de París se va a volver a discutir este tema. Pero tengan en cuenta porque el tema compensación de carbono es muy importante. Es decir, planteémoslo en términos sencillos. La compensación de carbono, la idea, ¿no? Permitiría que, por ejemplo, una persona individual, si yo estoy volando a alguna parte del mundo de vacaciones y produzco promedio un volumen, digamos, qué sé yo, por decir alguna cifra, 5 toneladas de dióxido de carbono por el viaje mío, y entonces le puedo llegar a pagar a una empresa, digamos, en compensación por una cuestión de conciencia ambiental, que es uno de los temas que está surgiendo cada vez más a nivel de justicia y de equidad, el problema de la conciencia ambiental individual y social. Yo puedo dar un extra de compensación por las emisiones de carbono que he emitido, y digamos, para que una empresa o un organismo internacional o un organismo no gubernamental lo, digamos, convierta en una escuela, no sé, en la India, por ejemplo, las lámparas de gas a energía solar, digamos, poniendo paneles, y evitar que esa escuela siga quemando combustible fósil de por vida. Entonces, esa participación en proyectos de cooperación internacional va a ser cada vez más formalizado y va a ser reconocido a nivel empresa y a nivel individual. Lo que va a ser importante es que también todo esto va a tener certificaciones. Entonces voy a poder, digamos, de alguna forma, esto se está implementando en algunas partes y se está viendo la experiencia de todo esto. Pero esto va también a ser una estrategia muy importante, la compensación de carbono. Los temas emergentes, entonces, que vienen ahora acá, que se están en estudio, es justamente cómo establecer los créditos de carbono, lo que se llaman mercados ETS, por si a alguien le interesa, Emissions Trading Systems, que se tiene que ver con todo este mercado y de nuevos temas que están apareciendo, el impuesto que va a haber por el tema de emisiones, aunque todavía no hay un acuerdo global al respecto, Estados Unidos estuvo muy en contra siempre, todo lo que entonces decíamos, certificaciones de carbono, certificaciones de energía para las empresas, y a lo mejor muchas empresas también van a utilizar todo esto de las certificaciones, de ayudar a una escuela en otra parte del mundo, o para participar de proyectos de energías alternativas, etcétera, etcétera, como una cuestión de imagen importante para una empresa. Por ejemplo, la empresa de transporte que quiera mejorar su imagen porque saben que son uno de los principales problemas en lo que es emisión. Entonces, bueno, mejorar la imagen, todas las campañas de prestigio tienen que ver con esto, ¿no? Y lo otro que se está también teniendo en cuenta en los últimos tiempos es la incorporación de temas sociales. Es decir, ¿cuánto cuesta esto? ¿Cómo todo esto va a afectar a mi confort y a mi vida cotidiana? ¿Cómo todo este tránsito, esta transición energética,
toda esta transición a la descarbonización voy a tener que participar de una conciencia ambiental positiva, y cómo también las sociedades, a partir de sus instituciones, van a tener que comprometerse sí o sí con este tema que es urgente. Esos son los temas emergentes, pero sobre todo Y las profe, creo que certificaciones. también dentro de ahí Sí. estaría la cultura. Claro, exactamente. Una cultura, qué sé yo, así como uno ya no tira un papel en la calle porque ya tenés incorporado que no se puede tirar un papel en la calle, también las empresas, lo que pasa es que va a haber un momento que se va a empezar a obligar, porque Claro. si vos no obligás de alguna forma o pagás un impuesto o haces algo por lo que estás emitiendo, va a ser muy difícil cambiar la conciencia, sobre todo en áreas, digamos, donde todavía la gente tiene poca conciencia social. A lo mejor en algunos países nórdicos o qué sé yo, bueno, está más instalado el tema, ¿no? Entonces, lo que ahora queremos ver es cómo aplicar el benchmarking, como decía el ingeniero Palma, a distintas experiencias de descarbonización en la industria. Y una de las que yo les propuse originalmente, ya una de las lecturas, tiene que ver con Siemens, que ya desde hace algunos años, desde la época del Tratado de París, en el 2015, ellos se consideran la primera empresa industrial en sus 4 grandes unidades de negocio y 4 grandes áreas que tienen en comprometerse con la neutralidad de carbono para el 2030, que fue las primeras metas que se pusieron, la Agenda y Horizonte 2030. Ahora se está planteando también subir al 2070 para neutralidad y para conseguir también, sacar de la atmósfera el dióxido acumulado. Y yo les propongo, lo tengo acá, a ver si podemos cambiarlo, ver un poco lo que se llama las transformaciones sistémicas de las 7 grandes áreas, según lo que se llama la Alianza Mundial de Benchmarking sobre el tema. Fíjense que ellos consideran que hay un tema que tiene que ver, un tema urbano, el tema financiero, el tema vinculado a la agricultura, lo que está vinculado a la parte digital, y ¿cómo se llama? Lo que está vinculado al tema de decarbonización y energía. Fíjense que coincide perfectamente en esto con lo que estamos planteando en clase, digamos. Son 7 áreas importantes. Ellos consideran que la estrategia de descarbonización y energía es una de las 7 áreas fundamentales, ¿no? Así que si quieren les muestro un segundito el tema en el sitio. A ver, dejo de compartir. Vamos al link de la... A ver... ¿no? A ver... Fíjense, Alianza Mundial. Díganme cuando se esté viendo. Ahí se está viendo, Gustavo. Fíjense, chicos, qué interesante que es este lugar. Justamente trabaja con herramientas de benchmarking y es muy interesante porque ellos consideran, uno puede profundizar después cada una de estas 7 áreas y meterse, si uno sigue abajo, va explicando cada una, qué significa cada una, la transformación financiera, orientar el flujo de capitales para acelerar las economías hacia una transición de largo término sustentable, la descarbonización, el tema de alimentación y agricultura, y uno va viendo los distintos temas, el tema digital, el tema social, societal, que recién hablábamos del tema de la conciencia social, empoderando a la gente para perseguir estos valores y estas elecciones, el tema de crear sociedades, ciudades, digamos, no sé qué pasa. Perdón. Se me fue. Ahí está. Con la parte urbana, decíamos. Y la economía circular. Sí, la parte urbana, creando ciudades sustentables, inclusivas, que estén conectadas, lo que llama el ingeniero Palma Smart Cities, lo ha mencionado en clase. Y la economía circular tiene que ver justamente con generar un proceso económico que sea virtuoso,
en un círculo virtuoso que justamente genere los menos residuos posibles, que sean con las menos partículas metálicas a la atmósfera y los gases, la menor cantidad de gases, y a su vez lo que pueda utilizar se recicle, es decir, esa economía circular que sea sustentable en sí misma. Es todo un tema económico donde hay que trabajar en todas las áreas de las políticas económicas, de las teorías económicas acá. Pero en todos los campos, fíjense que hay muchísimo para trabajar. Y si uno cliquea en uno de los temas, por ejemplo, de carbonización y energía, uno ve justamente el listado de empresas que están vinculadas con esa estrategia. Uno puede ver la lista de los que han trabajado. Fíjense, no sé si se está viendo bien ahí, Ricardo. Sí. Todas las empresas ordenadas por orden alfabético a nivel global, de distintos países, Estados Unidos, Australia, Canadá, China. De Suiza. De algunas de Suiza, que están trabajando en algunos de estos puntos importantes. Entonces, lo que yo sugiero, por ejemplo, es irse a lo mejor al sitio institucional de alguna de estas empresas a las que a uno le interese, porque también hay empresas de América Latina. Uno puede trabajar en todos los sectores, en todos los sectores de negocio y de actividad económica. Uno puede encontrar empresas, ir al sitio institucional y buscar qué están haciendo en este campo. Por ejemplo, Air Canada en descarbonización de energía y en temas sociales, seguramente de inclusión, de toma de conciencia, de equidad, de justicia, que son los temas que están apareciendo. Cómo lograr una justicia, cómo lograr mayor acceso, mayor equidad para estos beneficios, a estas nuevas tecnologías. Fíjense que hay empresas que están trabajando, por ejemplo, esta Amprion, que no sé de qué sector es, está trabajando también en el tema urbano. Una de metales y minería, Anglo American, en el tema de la economía circular. Habría que ver qué es lo que están haciendo. Y entonces sería interesante, porque podemos sí acá en esto, por áreas, tener una referencia para en temas que a nosotros nos interesan. Y a lo mejor este esquema de los 7 temas importantes, volvemos a nuestra presentación. Las transformaciones sistémicas podemos entenderlas mejor y yo creo que nos puede servir para, no sé ustedes qué piensan, pero me parece que puede ser muy atractivo porque tenemos un caso concreto de aplicación a distintos sectores de negocio. No sé, creo que por el tiempo no tiene sentido a lo mejor trabajar ahora, Ricardo, pero les queda ya el link, les queda para ir a buscar por grupo. Sí, yo creo que acá hay buen material como para, a partir de estas 5 dimensiones que se ven, desagregar un par de indicadores que aparezcan en las empresas que están mencionadas allí y tal vez compararlo con alguna empresa que conozcamos de aquí. Empresa u organización, porque estaba viendo en la lista, no solo son empresas industriales, hay muchas de servicios industriales. No sé, piensen ustedes en Air Liquide, que se ha hecho famosa ahora por el tema de la escasez de oxígeno. No está considerada una actividad industrial, sino una empresa de servicios industriales y servicios a la salud. Porque lo que ellos hacen es destilar gases atmosféricos. Toman su materia prima, está en cualquier lugar del mundo. Allí en el chat les dejé el link del sitio donde está el World Benchmark Alliance, que seguramente va a estar en la transparencia esta que va a dejar Gustavo. Y también les quería comentar que Mario Gilbin es el ingeniero industrial que ha egresado en el 2010 más o menos. Fíjense, en menos de 10 años tiene su propia empresa. Es una empresa world class, pequeñita,
Y el caso de ellos, toda la torre de destilación, todo el equipamiento, él hizo una alianza estratégica con Siemens. Así que es un leading case tomado por Siemens respecto a eficiencia energética. Bueno, y en las placas estas que les voy a dejar, chicos, también hay una cosa que es muy interesante, que no está directamente vinculado al benchmarking, pero sí a las prácticas que tiene el sector privado, el sector empresarial. Fíjense en esta, sale ahí un sitio que es pactomundial.org, que es un pacto que está vinculado a una serie de iniciativas de las Naciones Unidas, en este caso el español, donde hay un PDF donde sintetiza, que está la tapa ahí en la placa, cómo el sector empresarial ha enfrentado y ha conseguido algunos logros frente a los objetivos de desarrollo sostenible. De todos los objetivos sociales, fíjense, bueno, había 3, 4, 5 que tienen más que ver con lo industrial y con los temas que estamos tratando, pero es muy interesante porque es una perspectiva de cómo el empresario puede verse involucrado en esto. Esto va a ser cada vez más decisivo para el accionar de un profesional que va a tener que asesorar y decir, bueno, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo nos enfrentamos a esto? Porque, digamos, si uno se forma antes de que venga la obligación, porque ya está a nivel planetario, a nivel global, yo creo que acá en Argentina ya hemos firmado todo. Entonces, en los próximos tiempos, seguramente va a ser cada vez más decisivo, como para la formación y para la práctica profesional. Entonces, fíjense, esto también es interesante, ya no desde el punto de vista de la descarbonización, sino algo más integral, que tiene que ver con todos los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Eso también lo van a tener en la placa. Bueno. Muy bien, Gustavo. ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe, ninguna pregunta. Profe, Profe, yo yo tengo quería... como una... Perdón. No sé Hablar. como una duda general, o sea, el benchmarking aplicándolo a esta problemática, ¿se vería en, digamos, en el caso de cada una de las empresas en particular, cómo actúa frente a, no sé, en este caso la descarbonización, o es en caso de organizaciones que hacen como un estudio para, o sea, en general? Claro, a ver. No sé bien cómo lo aplicamos a esta problemática. Claro, Sí, marquemos la cancha. Marquemos la cancha. Por un lado están los sujetos de estudio a los que les vamos a hacer el benchmarking, que pueden ser países, regiones, empresas. Hemos hecho un ejemplo de personas, hemos comparado a 2 alumnos al azar dentro de la clase. Ese es uno de los temas que ustedes tienen que definir como grupo para decir, vamos a hacer el benchmarking ¿sobre qué? ¿Cuál es el problema que vamos a investigar? Perdón, el sujeto, el objeto del benchmarking. El segundo tiene que ver con las dimensiones. ¿Qué es lo que vamos a medir? ¿Qué es lo que vamos a comparar? Y la tercera parte es investigar por qué se obtienen esos resultados numéricos, ese factor de desempeño, y qué buenas prácticas están escondidas atrás de esto. Por ejemplo, cuando hablábamos de qué hace la compañía de electricidad de Europa frente a una sudamericana, y la sudamericana te da un contador de energía electromecánico patentado en 1901, mientras la de Europa te da un medidor inteligente que te permite, antes de que llegue final de mes, te permite a los segundos entrar con tu teléfono al Wi-Fi del medidor y saber si algo que enchufaste está consumiendo fuera de la pauta o te vas a encontrar con sorpresas. Y eso es una práctica que la identificas y te sirve para comparar. ¿Se entiende, Rosario? Bien, sí. A mí me gustaría decir una cosita, Rosario, de acuerdo a lo que preguntó también, que
Ricardo, que me parece que es muy interesante el tema de los organismos internacionales, Naciones Unidas, la Agencia de Cambio Climático, el Acuerdo de París y todas estas cosas, porque me marcan, por un lado, cuáles son las obligaciones que ha firmado Argentina, por ejemplo, y toda la mayor parte digamos, de los países de América Latina. Sí, cuáles son las obligaciones. Y no solamente eso, sino que hemos obligado a cumplir con ciertas metas. Y por otro lado, ir a esos organismos y ver estos acuerdos, o a lo mejor alguna página importante digamos, de un organismo internacional o de una oficina de estas que tienen que ver con este tema de cambio climático y calentamiento y todo esto que analizan estos temas, porque me da los conceptos. Es decir, me aclara algunas dudas, qué es lo que se busca, cómo se va a implementar, qué se exige, pero sobre todo cuál es la obligación de los países, porque las empresas están insertas en un marco de competitividad y marcos de inserción que te da un país. Entonces, bueno, ¿qué obligaciones tenemos? Y creo que lo otro, lo conceptual también es importante. Me aclaran, me dicen, bueno, ¿qué es emisión cero? ¿Qué significa la descarbonización industrial? Es como que me aclara un poco lo que yo he tratado de sintetizar en esta presentación. Antes de pasar a Renata, mira, Rosario, ahí en el chat está una agencia que ha sido creada por el gobierno francés un poco antes de la COP21, en donde los países se comprometieron a reducir para el año 2030 sus emisiones, ¿sí? Argentina mandó a esa reunión el representante de Argentina fue el ex vicepresidente Amado Boudou, y firmó que íbamos a reducir al 18% las emisiones nuestras de aquí al 2030. ¿Y cómo íbamos a lograrlo? Lo explicó muy fácil, que iba a poner a todo el CONICET a investigar para hacer un piloto inteligente que no tuviese las llamitas de los termotanques y los calefones instantáneos prendida todo el año, sino que iban a hacer un piloto robot que se anticipase a cuando vos fueses a abrir el agua y prendiese con un chispero la llama para evitar tener todo el año emitiendo. Y vos ves, digamos, la seriedad. ¿Qué hay de ese plan que hizo, ese anuncio que hizo Boudou? ¿Has escuchado algo en el CONICET sobre eso? No. Nada. Sin embargo, vos entras ahí a DEME y vas a ver que están muchas de las cosas que hemos charlado, y no es el único. En España hay otras iguales, en Alemania, en Francia, en los países eslavos, cada uno está haciendo los deberes respecto de este tema. Renata. Profe, yo quería consultarle primero si hay alguna fecha o estimada para presentar el tema que queremos elegir. Miren, yo les propondría que si ya han estado debatiendo en el grupo 2 o 3 temas, los veamos. En la clase que viene, no, en vez de ver teoría, vamos viendo y les recomendamos. Esto sí, esto no, podrías buscar información por acá. Claro. Bien, profe, nosotros vimos lo de los municipios y nos contactamos con Luján, Las Heras y Maipú, y quedamos, supuestamente el intendente mañana va a llamar a una de las chicas a informarle que tienen hechos, porque dijo que ellos estaban inscriptos en el tratado de los alcaldes, en el trato de los alcaldes. ¿El pacto de los alcaldes? Bueno. Así que vamos a ir viendo cuánta información tenemos también para ver si lo elegimos o no. Claro. Bueno, fantástico ese tema. Habría que ver qué es lo que han hecho, a qué se han obligado, si han participado, porque el tema del pacto de los alcaldes, creo que lo había mencionado la otra vez también, que no te dan plata directamente, pero vos, por el hecho de estar ahí y por hacer algunas, digamos, obligarte a cumplir con algunos objetivos, tenés posibilidad de presentarte a una serie de convocatoria de proyectos de inversión
para mejorar transporte, todas las áreas. Entonces es interesante ver si además se han presentado alguna convocatoria. Sí, claro, por eso habíamos hablado a ver qué información nos dan también. Claro, Y buenísimo, qué buenísimo. podemos hacer a partir de eso. Claro. Bueno, yo lo que creo que me parece que lo más interesante de esto es que este es el mundo que está instalado, el mundo que se viene, el mundo del cambio climático y del calentamiento global, y que la descarbonización industrial va a ser la gran estrategia. Para todos los sectores, para todos los temas, y lo que creemos, hemos discutido y hemos conversado mucho con el ingeniero Palma, es que hay mucho trabajo, va a haber muchos temas, Sí. va a haber muchos temas para los ingenieros en esto. Los Ustedes ingenieros saben están detrás de todo. Claro, ustedes saben que yo sigo mucho el tema de las publicaciones de la CEPAL y ellos mismos insisten en el que este tema del COVID es una complicación, un empobrecimiento para las economías de la región, tiene un montón de impactos sociales y cosas por el estilo, pero dicen, no, hay que bajar la guardia con el problema mayor. La severidad de las inclemencias y los accidentes climáticos que vamos a tener si no sacamos el pie del acelerador van a hacer que lo del COVID sea un juego de niños. Claro. El tema, como decíamos recién, es que las industrias y los bienes derivados tienen tanta incidencia en la vida cotidiana. Uno de los grandes desafíos es cómo seguir con la vida cotidiana, porque tenemos que consumir, tenemos que vivir, tenemos que habitar, tenemos que seguir produciendo, tenemos que seguir, digamos, viviendo, sin, digamos, modificar lo posible nuestros estándares de vida, pero a su vez haciendo los cambios que son esenciales. Es un gran desafío, fantástico. Muy bien. Bueno, Richard. Si les parece, chicos, hacemos un recreíto, 15 minutos para que se preparen un mate, un café con leche, y a las 19 continuamos con lo de programación en R. ¿Les parece? Sí, sí. Okay, Perfecto, gracias. Bueno, perfecto. Chau, chicos, hasta luego. Espero que les haya interesado este tema, que sea un disparador de cosas lindas, y que, bueno, la semana que viene empezamos a hacerle un seguimiento a los grupos, a ver qué proponen, qué están viendo. Bueno, pero tómenlo Listo. como un desafío muy interesante. Chau, chicos, hasta luego. Oh, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Chau, chicos. Chao, profe. Chau, Ricardo. Adiós, adiós. Profe, Sí, estoy por acá. yo tenía una pregunta con respecto a lo de las traducciones. Sí, me olvidé de decirlo. Vamos, que es lo primero con lo que vamos a arrancar después cuando volvamos. Pero pregúntame, Fernanda. No, Sí. entonces no importa. Vamos No, a repetir. Comentame, sí, estoy por acá, no hay problema. Bueno, la duda era que dice algo como que tiene que haber alguien que lo revise. Sí, ¿Esa persona tiene que ser de otro grupo, de esos que estaban como para revisar? exacto, los sin grupos. Ah, bien, perfecto. Bueno, buenísimo. Entonces, Revisen el tema de plagio. Sí. Pásenlo por un revisor de plagio. Si lo revisamos, lo que no sé, profe, si el Excel ese que tenía como los datos de los que estaban sin grupo, ¿está subido allá al Classroom o dónde está? He puesto directamente la planilla que genera el formulario de inscripción, así que justamente lo primero que voy a decir es que todos verifiquen que están. Bueno, bien. Quiero tenerlos a todos en esa planillita. Bueno, gracias, profe. Muy bien, nos vemos.